Adelante. Perfecto. Bueno, buenos días, doctor. Bienvenido al concurso al cargo de hospital jefe de la cuarta Universidad Militar de José. Voy a conocer la experiencia de su paso por el consejo. Así que vamos a hacer una pequeña presentación personal breve y después primero por decir que lo estilo que la conoce. Bueno, Charlie. bueno, mi nombre es Maximiliano Bañat, tengo 44 años, nací en Neuquén, el 9 de octubre del 80. Soy el hijo, digamos, el menor de 3 hermanos. Mis padres, mi madre, Ronaldo y Eva, digamos, están jubilados, ellos viven en Chicoletti. Mi familia más cercana, mi núcleo familiar, lo compone mi pareja, Gabriela. Ella es parte del Ministerio Público Fiscal hace 8 años. Con Gabriela estamos hace unos 10 años aproximadamente y tenemos un hijo en común que se llama Renato. Renato tiene 6 años y también es móvil. Yo estoy radicado en la zona sur, digamos, San Martín y Junín, hace más de 19 años. Los primeros 10 años estuve radicado en Junín de los Andes y luego me traslado a San Martín de los Andes, donde estamos actualmente instalados hace 9 años y moneda. Eh, Mi carrera, digamos, una vez que yo tengo 18 años, decido irme a estudiar. Me voy a la ciudad de Córdoba, ahí inicio mis estudios. Luego, con el correr de los años, 2 años aproximadamente, nos mudamos de Autónoma a Buenos Aires con mi hermano, por una decisión personal, y ahí es donde yo concluyo mis estudios en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los últimos 2 años de carrera, 2000, 2002, 2003, 2003, 2004, algo así, yo empiezo a trabajar mientras realizaba la carrera, trabajo en el Ministerio de Planificación Federal. Y luego, llegando a finales de 2005, mi padre me avisa que el Poder Judicial había comenzado a sacar muchos concursos en su época de prosecretarios. Prosecretarios letrados eh, y el prosecretario relator. Eran dos cargos que el Poder Judicial sacaba concursos. Me anoto en Junín de los Andes, me anoto en Villa de Angostura. Estaba recién creado el juzgado de Villa de Angostura, no estaba funcionando todavía, pero estaba próximo. Y ahí es donde, bueno, me presenté, gané en el juzgado de instrucción de Junín de los Andes. Y ahí estuve como prosecretario durante 8 años aproximadamente. Luego fui el secretario del juzgado y digamos, al llegar el nuevo procedimiento, el nuevo código de procedimientos, opté por pasar al Ministerio Público Fiscal. Ahí estuve en el cargo de asistente letrado, un año aproximadamente, un año. Y es ahí donde surge el concurso de fiscal del caso de San Martín de los Andes. Eh, Fue en el año 2014. Ahí me presento, gané el concurso, estuve aproximadamente 8 años y luego surgió la posibilidad nuevamente en el año 2022 de presentarme al cargo de juez de garantías, en este caso con un asiento en Junín de los Andes, y hace tres años a la fecha estoy ocupando ese cargo. Esa sería un poco mi información, mi historia vital, digamos, y la carrera judicial, donde me pude ir capacitando. Realicé varios posgrados a lo largo de una vez que me recibo, para que bien. Gracias. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Cuéntenos, por favor, brevemente, ¿qué lo motiva a presentarse en este concurso para este cargo? Bueno, mire, yo creo que mi vocación de servicio es lo que
me lleva a mí a presentarme nuevamente en este cargo. Yo me pude formar con personas muy importantes a lo largo de mi estancia en el juzgado de instrucción. Surgió la posibilidad de, como dije, de asumir el rol de fiscal del caso en San Martín de los Andes, la ciudad más grande de la circunscripción judicial, donde pudimos desarrollar, crear un equipo de trabajo muy interesante que hemos tenido unos resultados muy importantes. Llevamos adelante más de 100 juicios por jurados, en los cuales participé en 6, uno en soledad como fiscal del caso, y en otros 5 como fiscal del caso a cargo de la investigación con el fiscal jefe. Eso me dio la posibilidad de gestionar digamos, la conflictividad dentro de San Martín de los Andes. Luego surge la posibilidad de ampliar esta vocación de servicio, la resolución del conflicto, como lo marca el código, pero ya desde una posición equidistante y con una mirada más panorámica. El cargo de juez de garantías, donde pude realizar juicios, más de 40 juicios a lo largo de toda la provincia, algunos de ellos muy complejos y otros inclusive con alguna importancia política, hay que resaltarlo. Y dentro de esta posición equidistante, pude seguir ejerciendo con mucho entusiasmo esta vocación. Ahora surge esta nueva chance, donde es una posibilidad muy importante, porque no solamente ya se centra en lo que es San Martín de los Andes, sino que se abre la posibilidad para poder gestionar la conflictividad de toda una circunscripción. Hay 3 ciudades que son son las más importantes de la circunscripción, pero hay otras ciudades más pequeñas que también la conforman y que generan, conforman el núcleo conflictivo: Piedra del Águila, Traful, Meliquina, Santo Tomás, Piloril. Son localidades que tienen una conflictividad también que tiene que ser tenida en cuenta. Y con las facultades que la ley orgánica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal le da al fiscal jefe, se abre una oportunidad muy buena, muy linda, para poder continuar con esta educación que le menciono, y donde ya el fiscal jefe tiene posibilidad de interactuar con organismos públicos, privados, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Con el Consejo de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, de San Martín de los Andes, con todas las fuerzas de seguridad, tanto locales como federales, como para poder llevar adelante la política criminal que el fiscal jefe diagrama, por supuesto, con el apoyo de los fiscales jefes. Y un punto importante para mencionarlo, porque es novedoso, es la competencia que se asigna al interior al fiscal jefe relativa al narcotráfico. Creo que eso es lo que a mí me lleva a presentarme en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctor, buen día. Recién hizo referencia al narcomenudeo. ¿Cuál sería su propuesta de trabajo o protocolo para garantizar una coordinación eficaz con las fuerzas federales Bueno, y con el sí, fiscal federal, ¿no? tal cual. Yo cuando tuve la oportunidad de dar mi examen oral en este concurso, fue el tema que elegí porque entendía que era justamente actual y exclusivo del fiscal jefe en el interior, y lo diagramé en base a 3 pilares fundamentales que emanan, por supuesto, de la resolución general 26 del fiscal general, donde para darlo en completa síntesis, digamos, cuál es el objetivo de la instrucción general: es la persecución de los mercados que son abiertos, de sus componentes más riesgosos, más violentos, y la búsqueda no de la erradicación, eliminación, o como se decía antiguamente, el combate hacia las drogas, sino la política de la reducción de los daños.
sobre esos parámetros, yo entiendo que es muy importante elaborar criterios de selección de casos que sean eficientes. ¿M? Hay que organizar a todo el equipo, digamos, de las fiscalías y por supuesto de las fuerzas provinciales y federales para poder atacar de manera eficiente aquellos kioscos que tengan vinculaciones con organizaciones mayores. ¿M? Porque atacar a un kiosco que no tenga vinculaciones, digamos, desbaratarlo de esa manera implica que a los 3, 4 días surjan 2, 3, 4, 5 vendedores nuevos. Lo que se debe hacer es atacar las redes de abastecimiento, detectar las rutas de distribución y, por supuesto, atacar y concentrarse en aquellos kioscos que son los que más daño hacen, que son los que comercializan drogas duras, la cocaína, las drogas de diseño y que se ubican en lugares de impacto, en lugares donde hay escuelas, donde hay clubes, lugares donde hay barrios que son vulnerables y donde esos grupos se instalan. El siguiente punto, que es el que hace mención, son lo que yo denominé en su momento las pautas para garantizar una organización o comunicación interjurisdiccional. Esto digamos, parte de la base de tener que generar, promover la comunicación entre las brigadas provinciales y federales. Actualmente, perdón, anterior a la adhesión a la ley que promovió la provincialización de este tipo de delitos, las brigadas no se hablaban, las brigadas no se comunican. Múltiples motivos. El principal es el recelo, el resguardo de la información y evitar que las investigaciones se trunquen o se caigan. Porque muchas veces organismos federales y provinciales están investigando un mismo kiosco y resulta que se lleva adelante un allanamiento prematuro, que es lo que siempre ocurre, y empiezan los reproches: ¿por qué allanaron? ¿Por qué? ¿Pero por qué no hablamos? Esa sería la pauta. La comunicación entre las fuerzas federales y provinciales es vital. Lo que yo, digamos, propuse en su momento cuando me tocó exponer, fue la generación, la creación de una base digital actualizada, de acceso común, para que las brigadas puedan tener el contacto diario, por supuesto, y más allá de los encuentros personales que se llevan adelante. Y en el orden de las autoridades judiciales, esto también lo sostengo, no, vuelvo un poco para atrás. Hace muy poco tiempo el sistema federal ingresó a esta novedad del sistema acusatorio, que es lo que implica el cambio de paradigma, el cambio de roles, para decirlo de manera sencilla. El juez es el que hacía la política criminal en el fuero federal en materia de drogas, y el fiscal simplemente era digamos, un funcionario que emitía dictámenes. Ahora esto cambia. En base a esto, la comunicación entre los ministerios públicos tiene que ser asidua y algo corriente, algo normal. No tiene que ser algo complicado o extraño reunirse con fiscales federales para ver y decir: che, ¿qué estás investigando? ¿Para dónde apuntan? Me parece que acá tenemos este asunto, tenemos que coordinar para poder llevar adelante una política que evite la fragmentación. Porque si uno investiga de manera fraccionada, es decir, fragmentada y con cierto tope y cierto piso, se pierde de subir en la cadena. Porque la cadena de narcotráfico es lo importante. Es decir, los vendedores que uno puede llegar a apreciar en un kiosco, muchas veces, en la gran mayoría, son personas fungibles, en el sentido de que no tienen vinculaciones con las redes mayores. Son muchas veces hasta cuentapropistas, personas que juntan un dinero, compran un poco de droga, la fraccionan y la comercializan, pero no tienen vinculación. Lo mismo sucede con las personas que son consumidores. También esta es otra realidad. El que vende y lo hace de esta manera es consumidor, con lo cual perseguir a ese segmento de personas y no darles una salida alternativa, una visión distinta, nos va a llevar a saturar las unidades de detención con personas que no tienen ninguna vinculación. Por eso
las coordinaciones, nombrar un coordinador interjurisdiccional para que pueda tener el vínculo con las fuerzas federales, es muy importante generar protocolos de aviso previo para, antes de iniciar la investigación, antes de, digamos, de desmantelar un kiosco, comunicarse con estas fiscalías federales para ver si no se está entorpeciendo la tarea, digamos, que lleva adelante ese fuero que, a partir de la desfederalización, tiene la función de investigar delitos de narcotráfico de gran escala. Otro punto importante son los protocolos de alerta temprana, es decir, si las fiscalías detectan, o las brigadas locales detectan kioscos que tienen una magnitud importante, donde hay rutas detectadas con ingreso de mucho estupefaciente, mucha violencia asociada, que es lo que, digamos, se trata de disminuir esta política de reducción de daños, dar aviso inmediato a las autoridades federales para coordinar las intervenciones de manera simultánea y poder tener éxito, eficiencia. Eso es lo que se busca. Los criterios de selección de casos, la coordinación interjurisdiccional, con los protocolos, por supuesto, de confidencialidad, protocolos para luchar contra la corrupción interna, esto es importante, y el uso inteligente de las herramientas especiales de investigación. Esto, muy resumidas cuentas, es lo que lleva a tener que apostar a generar pautas para lograr la coordinación interjurisdiccional. Si no, no sirve de nada. Bien. ¿Y ha pensado en algún plan de articulación con salud, educación y desarrollo social en esta materia para trabajar estas cuestiones? Sí, yo, por los años que llevo en la zona, tuve la oportunidad de conocer mucha gente del sistema de salud, de San Martín, de Unión de los Andes y de San Martín. eh, y de hecho hemos trabajado constantemente a lo largo de muchos años en diferentes problemáticas, no solamente bueno, esta se suma ahora, la de narcomenudeo, y tengo mucho contacto asiduo con el personal, con los profesionales. Y realmente hay una estructura que la zona cuarta sanitaria tiene para atender todo lo que es consumo problemático, y digamos, trabajan muy bien, pero hay una realidad: los recursos son siempre escasos, siempre son limitados. Y la problemática que abordan está relacionada a jóvenes que son compulsivamente enviados, cosa que la verdad que no sirve, porque si no es voluntario, la recuperación es una mentira. Es como cuando se ordenan los cursos los talleres de abordar la violencia, digamos, hacia las mujeres. Y esto nos cansamos de repetir: esto es algo voluntario, tiene que ir y hacerlo de manera voluntaria, si no, no sirve de nada. Y bueno, el sistema carcelario también envía a muchos internos que piden de manera sincera la ayuda en esos organismos, pero sí, va a haber seguramente que invertir dinero, hay que crear un presupuesto específico, porque, como le dije, la gran mayoría de los vendedores son consumidores, y eso hay que atenderlo, sin lugar a dudas. Bien. ¿Y de qué manera propone abordar el riesgo de aumento de violencia tras estas desarticulaciones? ¿Eso lo tienen previsto? ¿Tienen alguna modalidad de trabajo, algún protocolo establecido? Sí, a ver, la violencia asociada que trae este tipo de delitos eh, es mayormente son delitos contra la propiedad. ¿Sí? Que es el delito, digamos, si bien todas las localidades tienen una idiosincrasia distinta, muy distinta, la conflictividad en las tres localidades, no quiero dejar de lado el resto, pero es similar. Son los delitos contra la propiedad, los delitos robos, hurtos. Estos son los delitos que vienen aparejados o asociados digamos, a la problemática del consumo y del narcomenudeo.
Hay un Consejo de Seguridad Ciudadana que está en la localidad de San Martín de los Andes, muy importante, que es donde yo, digamos, dije al inicio, donde la participación del fiscal jefe es sumamente importante, porque ya no solamente se debe quedar uno, digamos, en la parte judicial, que es la intervención posterior al hecho, sino que debemos involucrarnos en lo que es la prevención. ¿Mm? A partir de los mapeos, de las zonas de delito, las coordinaciones con los expertos en seguridad, poder realizar, en San Martín de los Andes es la única localidad que tiene un comando radioeléctrico donde se puede separar efectivamente y con claridad la función de prevención con 120 efectivos y luego la función policial a cargo de todas las comisarías, la 23, la 43, la comisaría de la mujer y los destacamentos de Cordones de Chapelco, que son, digamos, organismos que manejan 15 a 20 digamos, efectivos policiales sumados a los jefes en tareas ya judiciales estrictamente. Esa es un poco la forma de trabajar con esta violencia asociada que es la que lleva, es la, digamos, consecuencia y causa también vinculada con el narcomenudeo, porque los chicos generalmente cometen esta clase de delitos para poder comprar droga y seguir continuando con eso. Y es todo asociado, digamos, es la violencia asociada y son las métricas que hay que tomar para ver si están haciendo bien las cosas o no en materia de narcomenudeo. Bien. Eh, ¿Sabe cómo está organizada la policía de Villa Traful, Meliquina? Sí, Meliquina no tiene policía. Meliquina depende de la comisaría 23. En Meliquina hay un destacamento de bomberos, hay una sala del hospital, hay una enfermera a cargo que es pobladora ahí de Meliquina, y lamentablemente depende de la comisaría 23. Por eso la gran cantidad de delitos que se cometen ahí es robos o hurtos en casas que están cerradas, casas de personas que no están radicadas ahí y que se enteran tiempo después. Traful tiene una comisaría, no recuerdo el número ahora, el número de la comisaría, pero tiene un personal de entre 35 y 40 efectivos, trabajan en 2 turnos, hacen 7 por 7. Ese es el personal que está radicado en Traful y que, bueno, tiene su propia comisaría. Hace un ratito habló de que las tres ciudades o las principales tenían idiosincrasia distinta. ¿Sabe cuál es o puede diferenciar la conflictividad de cada una de ellas? Sí, claro. Junín de los Andes es una ciudad de tinte, digamos, rural, cerca de la cordillera, mucha presencia de pueblos indígenas. Y como dije, la conflictividad, si bien es similar en las tres ciudades, hurtos, robos, estafas, luego vienen las desobediencias, esto vinculado con las lesiones calificadas por vínculo y género, y luego los abusos sexuales. Pero tiene dos o tres particularidades que, por ejemplo, se dan por la cuestión geográfica de la localidad, que son los abigeatos y la casa furtiva. Y también se supo dar en una época que, pero todavía es algo para destacarlo, las usurpaciones en espacios de dominio público y alguna problemática al menor escala de lo que es delitos, perdón, hechos vinculados a pueblos originarios. San Martín de los Andes es una localidad distinta, está muy cerca, 40 kilómetros, media hora, tiene una población que yo la veo enorme, porque la verdad que no se puede estacionar en ningún lado, ni les cuento cuando es temporada de invierno, temporada de verano, pero es una ciudad que está rondando los 50.000 habitantes. Yo creo que más, pero eso es lo que se dice. Y es una población que tiene población local, claramente, tiene mucha población de personas que
deciden un cambio de vida, esa es la palabra que yo uso, y que eso generó una explosión tremenda en la pandemia. Eh, Porque, bueno, nada, mucha gente se radicó ahí, o gente que tenía casas de veraneo, también se instaló ahí. El trabajo a distancia es una muy buena herramienta, no les cambió en nada, les mejoró el nivel de vida, la calidad de vida, con lo cual se instalan ahí. Y no hay que dejar de ver las dos temporadas de invierno y verano que elevan la masa de población que circula. Y la misma dinámica o la misma conflictividad se da, es decir, muchos robos, hurtos, robos, amenazas, desobediencias, estafas, y en último lugar yo lo ubico y lo nombro porque es muy importante, delitos contra la integridad sexual. Y como punto quizás a destacar es digamos, usurpaciones a dominio público, y, al igual que en Junín de los Andes, y el muy bajo nivel de aparición las situaciones relativas a los pueblos originarios. Villa La Angostura. Villa La Angostura tiene una idiosincrasia bastante similar a San Martín de los Andes, pero pequeña. Pequeña. Es un poco más grande que Junín de los Andes, un par de habitantes más, pero con esta dinámica de ciudad turística, donde la población crece casi a la mitad, y me animo a decir mucho más, en verano e invierno. Y al igual que en San Martín de los Andes, delitos contra la propiedad, con el oportunismo, digamos, de situación mediante, se generan los robos y los hurtos en distintas casas de alquiler, casas de vecinos, donde el oportunismo es la clave para poder entender por qué sucede eso, y cómo tener que abordarlo. Y un tema que no lo quiero dejar de lado, que se me escapó, es en San Martín de los Andes el tema de los robos calificados. Robos calificados en la ciudad de San Martín de los Andes, y esto es una estadística histórica, siempre ocurrieron 3 o 5 por año, muy violentos, donde personas ingresan a domicilios, reducen a los habitantes, y se genera una violencia innecesaria hacia personas amordazadas o atadas, y personas que se hacen de un dinero y salen, huyen. ¿Cuál es el problema? El problema es que San Martín de los Andes tiene una geografía muy amplia. San Martín de los Andes, desde lo que es Chacra 30, que es el barrio más populoso, hasta la vera del lago, muy grande el territorio. Y estoy dejando barrios afuera, porque inclusive al lado del aeropuerto hay un barrio, varios, enfrente de la ruta también, me podría ir más lejos. Entonces, los recursos policiales para poder afrontar toda esa demanda, realmente que es muy escasa. Se activa una alerta y la policía concurre al lugar 15, 20 minutos después. Así es muy difícil trabajar en ese sentido con esa cantidad de recursos, teniendo en mira cuál es la población local, digamos, ¿no? Y el territorio a abarcar. Y en cuanto a lo que es homicidios y femicidios, también históricamente, tradicionalmente, se daba uno por año. Han existido alteraciones, esto no es algo estático. Hubo años donde no hubo ningún homicidio ni femicidio, y hubo un año que en Villa Angostura, a finales de un año, hubo 3. Digamos, son situaciones que quizás rompen la estadística, y bueno, nada, son cuestiones a tener en consideración. El doctor ha tenido participación en juicios por jurado, su experiencia que nos cuente. Sí, les voy a contar la que participé de manera aislada, en solitario. Ese es un hecho que ocurrió en San Martín de los Andes, un femicidio justamente. Llevé adelante toda la investigación, con la participación del fiscal jefe. El fiscal jefe en su momento iba a entrar
recuerdo si era de licencia o tenía algún impedimento para la fecha que se había asignado. Nada, yo me puse firme, le dije, lo voy a hacer yo en soledad, no hay ningún inconveniente porque la investigación la hice toda yo, con lo cual con mi asistente letrado en su momento, porque hay plazos que respetar, hay tiempos. La prisión preventiva se extiende por el término de un año, la expectativa de toda la gente, toda la comunidad, un femicidio, un hecho bastante grave, y ahí logramos la condena unánime. Después tuve participación llevando adelante las investigaciones preparatorias y luego participando junto al fiscal jefe, quizás con un papel, con un rol secundario al tener que interrogar, con interrogar a los testigos, pero alegatos de apertura, cierre y el manejo de la estrategia de debate a cargo del fiscal jefe. 5 en ese caso fueron los jurados en los cuales participé. Bien, y relacionado con ese tema, una reflexión, una opinión ante un veredicto de no culpabilidad, ¿dónde hay que reforzar? ¿En las instrucciones que dan las partes al juez lo que le transmite o no lo que transmite el juez al jurado? ¿Dónde cree que hay que trabajar ahí para evitar eso? Muy buena pregunta. Aquí más atrás todavía. El caso arranca desde la formulación de cargos, inclusive antes. Eh, el caso tiene que ser planificado de manera estratégica y eficaz. Yo tengo una postura, tuve en su momento cuando ocupé el cargo de fiscal del caso, de avanzar con casos en los que yo sabía que las probabilidades de éxito eran muy altas. ¿Mm? No ir a probar suerte. Eso es sumamente importante. Con lo cual, el manejo que uno hace de la recolección de la prueba, con el primer punto de crisis, que es el control de la acusación, es sumamente importante. A partir de ahí se va generando la solidez del caso. Es muy importante también el dictado de instrucciones adecuadas. Claro que sí, sí, por supuesto. Es la guía a partir de la cual el jurado va a ver, a interpretar los hechos a partir de la explicación que le dé el juez a instancia de las partes acerca de cuál es el significado jurídico del hecho que tienen que valorar. Claro que es muy importante y hay que tomar en cuenta esa situación. Con lo cual, un veredicto de no culpabilidad, hay que verlo desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, en este caso, detectar dónde estuvo la falla, dónde estuvo la falencia, y analizarlo y tratar de reflexionar sobre eso y mejorarlo claramente. Y no hay que dejar de olvidar que el juicio, como cualquier otro debate, tiene una parte enfrente. Hay una parte que hace su trabajo. Digamos, hay cuestiones a considerar, digamos, entiendo. No hay que tomarlo de esa manera digamos, al fallo de no culpabilidad. Es una enseñanza. Yo entiendo que es una enseñanza para poder Mejorar. necesitar. Una última pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la mediación penal y sus resultados? ¿Qué evaluación puede hacer a lo largo de este tiempo? La mediación penal, al inicio del Código de Procedimientos, siempre se la consideró como la niña bonita del nuevo ordenamiento judicial, porque todos creíamos que nos iba a solucionar la vida, que era la solución a todos los problemas, que a partir de todo esto iba a ser algo espectacular el nuevo procedimiento, el nuevo proceso. La verdad que no es esa la mirada que hay que tener, porque, insisto con esto, los recursos son escasos. La mediadora es una persona perdón, dos mediadoras que abarcan toda la jurisdicción con un personal administrativo en cada sede, y que realmente hacen un trabajo espléndido, pero pretender que resuelvan los problemas de todo el Ministerio Público Fiscal es un error. Hay que saber y ver qué enviar, cuál es la problemática que se puede llegar a resolver en una mediación, para que sea
lo que el código dice te denomina como exitoso, sino la verdad que para hacer tiempo, mandar un caso a mediación, que en el peor de los casos se puede llegar a prescribir con la descripción que maneja el Código Penal, la verdad que no tiene ningún tipo de sentido y no se logra eficiencia en ese organismo. Yo creo que es muy buena la mediación. Las dos profesionales trabajan muy bien, tienen mucha experiencia, y hay que usar la mediación de manera criteriosa. La provincia, nuestro código tiene una forma de redacción del artículo 17, que es el que nos manda a resolver los conflictos de manera primaria, que permite enviar a ese organismo un montón de situaciones. El Código Federal no. El Código Federal habla de los hechos ilícitos. ¿Mm? Por eso en la provincia se han dado de manera muy exitosa y de manera criteriosa mediaciones en algunas situaciones que inclusive hasta no revestían carácter penal. Pudieron recordar la situación, el paro prolongado de salud en su época, en alguna otra situación con alguna cooperativa, donde se pudo utilizar ese organismo y solucionar un conflicto. Y que la verdad de manera exitosa de distintos momentos. Por el momento está bien, muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Bien. ¿Quiere tomar agua? Sí, por favor. Sí, seguimos. Observo acá en los antecedentes, bueno, ya lo mencionó de todos modos, que fue muchos años fiscal y después pasó a ser juez de garantías. Me interesaría saber si estuvo pensando en un plan de trabajo, que es una cuestión obvia, ¿no? En el caso de ser designado. Pero me gustaría que, si así lo elaboró, que nos lo comente en detalle, digamos, si puede ser cómo organizaría usted la circunscripción, Sí. de qué manera trabajaría con nombre y apellido, si se puede también, porque como usted vive ahí, debe conocer. Bueno, a ver, el, el- el plan de trabajo que yo propongo, la forma de trabajo que yo propongo es una organización de trabajo blanda. Yo creo que hay un par de necesidades que se deben cubrir en lo que es el Ministerio Público Fiscal, que están relacionadas en primer lugar a el sentido de unidad del Ministerio Público Fiscal. ¿Mm? El Ministerio Público Fiscal es uno, no son 3 unidades fiscales, 4, porque San Martín tiene 2, 4 unidades fiscales estancas, que no se reconocen entre sí, que no participan dentro de una unidad, de un plan de unión. Eso es muy importante para la forma de trabajo que yo propongo. La forma de trabajo tiene determinadas herramientas que se pueden utilizar para poder digamos, salir adelante de una situación que bueno, ustedes ya lo saben, desde la cefalía de hace 3 años, lo que ha generado eh, digamos, ciertos conflictos en lo que es el trabajo interno del Ministerio Público Fiscal. Hay una cuestión muy importante a atender que es la unificación de los criterios. ¿Mm? La unificación de criterios para archivar, la unificación de criterios para desestimar, la unificación de criterios para aplicar criterios de oportunidad, la unificación de criterios para otorgar, acceder a las operaciones de juicio de prueba y fundamentalmente qué se va a perseguir, qué se va a llevar a juicio. Porque las fiscalías actualmente tienen criterios dispares, inclusive dentro de la misma localidad de San Martín de Sal. Sobre esa pauta, analizando el organismo de Junín Los Andes, no quería dejar de mencionar las herramientas. El trabajo a distancia es sumamente importante, las comisiones de servicio, eh, la realización de horas extra. Todas estas herramientas son
si uno lo mira desde un punto de vista de costos del Ministerio Público Fiscal, son sumamente más bajos los costos que lo que implica contratar gente, incorporar gente. Porque yo entiendo que la clave no es incorporar gente, porque lo voy a decir de esta manera, incorporando mucha gente se pueden solucionar algunos problemas, pero no es la herramienta adecuada. Con lo que hay, se puede trabajar. A todos nos pagan para trabajar. Si hay una oficina, que por ejemplo en San Martín de los Andes, que está colapsada, no voy a dar un par de números, y por ejemplo, Junín de los Andes, que es la que más aliviada está en cuanto a trabajo, ese personal puede trabajar con estas herramientas que yo menciono en las unidades que estoy mencionando y dar auxilio. Porque no se trata de que este personal de otra, digamos, personal asignado a una unidad va a hacer el trabajo de las otras personas y las otras personas van a descansar. No. Se supone que las personas están colapsadas, el organismo está colapsado, están trabajando a destajo y se van a sumar estratégicamente personal de otras unidades para poder normalizar y lograr la eficiencia del trabajo, pero no para que alguien descanse o alguien no trabaje. Y tener personal ocioso en una fiscalía que quizás como comúnmente está al día y sobra el tiempo, no sobra el tiempo hay que destinarlo y utilizarlo de manera eficiente. En San Martín de los Andes hay un fiscal, en de los Andes hay un fiscal que está con una licencia prolongada, con un tema de salud importante, el doctor González, ahí hay dos áreas, que es el área, vendría a ser, lo digo en términos sencillos, la mesa de entradas, que es la oficina de la admisión de casos, que es donde se recepcionan todos los casos. Esa oficina cuenta con una asistente letrada, la doctora Pellicer, y cuatro empleadas, y la unidad fiscal cuenta con el fiscal, que es el doctor González, que está en licencia, lo están subrogando, se están turnando la subrogancia. Está actualmente el doctor Hernández Córdoba, el fiscal de San Martín de los Andes, y se alterna con el doctor Adrián Delillo, que es el otro compañero que está bajo esperanza. Y esa unidad fiscal cuenta con una asistente letrada y dos empleados. Ahí, por ejemplo, hay que reasignar uno de los empleados del área de admisión y volverlo, digamos, que regrese, porque es original de ese área, de la unidad fiscal. La unidad fiscal, conforme los datos estadísticos, esa unidad fiscal tiene de manera activos 75 legajos en lo que es la unidad fiscal y 130 en la oficina de admisión de casos. Estos son los casos activos. Ahora, si ustedes repasan las estadísticas que están publicadas en la web, los números son distintos. ¿Por qué? Porque los casos activos integran esa masa de legajos. Esto es una cuestión que también hay que regularizar, que es toda la carga de legajos en el sistema, porque hay distintas clasificaciones, legajos que son activos, legajos que tienen cierre provisorio, legajos que tienen cierre definitivo, pero que siguen estando activos, y eso suma los números. Pero la realidad es esa: 130 en la admisión, 75 en la unidad fiscal. Es una unidad fiscal que maneja un número interesante en cuanto a esta posibilidad de realizar investigaciones serias. Y no correr con el tiempo, con la saturación, digamos, con los plazos que se vencen, las medidas cautelares y quién va a la audiencia. No, trabajan de manera como se debe. Ahí hay dos empleados, dos cargos que están, hay que llamarlos, hay uno por jubilación y otro cargo también está vacante, es decir, tienen partida presupuestaria aprobada, no implica otro gasto, que ahora les explico cómo lo tengo pensado. Paso a San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes hay una única
oficina, que es la de admisión de los casos, que tiene una carga real de legajos activos que ronda los 4.340 legajos aproximadamente. Esto para que dimensione la cantidad de legajos, ¿no? Y esto es mencionando los activos. Si yo menciono los activos con cierre provisorio, la carga sube a 5.500 legajos. Y le voy a explicar por qué sucede eso. Bueno, ese organismo cuenta con una asistente letrada, que es la doctora Isele, y tres empleados administrativos, de los cuales una de ellas está con licencia por maternidad hace poco tiempo. O sea, fíjese la diferencia del personal. Una funcionaria y dos empleados efectivamente trabajando ahora para una población de 50.000 habitantes y que recibe más del triple de legajos que recibe, que ingresa, que San Martín, perdón, que Villa Langostura y que Piedra del Águila, sin contar la existencia previa, que es lo que está atrás. La diferencia en los números en ese caso se dio básicamente, digamos, me animo a remontarme más de 3 años para atrás, a partir de un colapso en lo que son las notificaciones de las causas que se archivan o se desestiman o se aplican criterios de oportunidad. Eso fue generando una suerte de bola de nieve que va bajando, y bueno, no se atacó de manera efectiva al inicio, y después se hizo imparable. Ahora hay un fiscal jefe, es el doctor García, que está en su lugar, yo antes estuvo el doctor Fuentes, y medianamente pudieron acomodar esa situación. Pero la propuesta que yo traigo en ese punto es sumar esos 2 cargos de empleados de Junín de los Andes que están vacantes a este área. Entonces conformar al asistente letrada con 5 empleados para poder, digamos, trabajar esa masa de legajos que se necesitan para poder, digamos, lograr una tarea eficiente del servicio, una tarea eficiente de los recursos, de las personas. Si no, realmente empiezan a trabajar mal porque no dan abasto, es imposible. Subo a las 2 unidades fiscales, la doctora Jerez está por un lado, el doctor Escordo por el otro, cada uno tiene un asistente letrado, la doctora Pélico está como la asistente letrada de la doctora Jerez, es mi pareja, la que yo dije, la doctora Pélico, y bueno, ahí hay 2 empleados. Actualmente uno se ha ido por pase por un concurso en la oficina judicial, hay que cubrir ese empleado. La estructura de la unidad fiscal está bien conformada. Ahora tiene unas dificultades que no se las voy a pasar a explicar. Y la otra unidad fiscal tiene al doctor Escordo como titular. Se encuentra provisoriamente el doctor Federico Surá como asistente letrado, y digo provisorio porque es el asistente letrado asignado a la unidad de coordinación para trabajar en el narcomenudeo. Ese cargo ya se celebró el concurso, y bueno, faltarán los trámites preocupacionales y el juramento. Es una funcionaria que no conozco su nombre, pero bueno, tengo entendido que es la hermana de la defensora de los derechos del niño de la circunscripción. Y ahí hay 2 empleados también, que es la planta, como dije, que está acorde a lo que debiera de ser el modelo de una unidad fiscal. Pero ¿qué sucede? La unidad fiscal del doctor Escordo maneja cerca de 130 expedientes legajos activos, mientras que la otra unidad fiscal tiene 430 legajos activos. Bueno, acá hay un temita que es la división de trabajo que se hizo con el surgimiento, el nacimiento de la nueva unidad fiscal, la unidad fiscal del doctor Escordo. Se llevó adelante una división digamos, de legajo, de trabajos, que sinceramente eso desconozco cuál fue la motivación o cuáles fueron los parámetros de esa división interna, pero derivó en que se asigne mucha más cantidad a esa unidad fiscal con el mismo personal,
Y bueno, es el atraso que genera el ingreso de nuevos legajos, eh, las intervenciones que son antiguas, que van generando el atraso. Igual, de todas maneras, hay una cuestión a regularizar, porque hay muchos de esos legajos que tienen carácter de están cerradas en cuanto a su tramitación, están resueltas, algún archivo, usualmente es un archivo, pero hay que reactualizar el sistema. Esa es una de las necesidades del Ministerio Público Fiscal, que es actualizar los números, porque la transparencia es fundamental dentro del Ministerio Público Fiscal. Villa La Angostura tiene una población quizás un poco más grande que Junín de los Andes, y tiene una cantidad de personal que excede la media, quizás a mi criterio, de lo que es la cantidad de personal necesaria. Por ejemplo, la unidad de admisión cuenta con un asistente letrado, la doctora Maya, y con 13 empleados. Fíjese que es la planta actual de San Martín de los Andes, menos una persona que está en licencia. Y así todo, el número de casos que tiene es de 540 legajos aproximadamente. Legajos que también tienen que ser filtrados sus números como para poder conocer la realidad efectiva una vez que se notifique al interesado y se pueda dar de baja definitiva al legajo. Y Piedra del Águila, ¿quién absorbe? ¿Qué unidad absorbe todo lo Antiguamente, a ver, inicialmente, y me remonto muchos años atrás, era todo el juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción la maneja. Cuando ingresa Villa La Angostura, nosotros, como juzgado de instrucción, nos hicimos cargo de toda la transición y estuvimos 2 años viajando a Villa La Angostura y a Piedra del Águila para terminar toda la transición. Una vez que se puso en marcha el juzgado de Villa La Angostura se hacía cargo de Piedra del Águila. Y luego, cuando surge la modificación del sistema procesal, Piedra del Águila continuó a cargo del fiscal de Villa La Angostura. Y no hace mucho tiempo esto se modificó. Piedra del Águila depende del fiscal de Junín de los Andes. Y puntualmente, más allá de que el fiscal es el responsable digamos, del ejercicio de la acción penal y de las investigaciones, la persona que viaja asiduamente es la doctora Teresa, la asistente letrada que está ahí. Ahora, bueno, hay un hecho muy grave que está en curso, al cual obviamente han asistido toda la organización. Continuaba con Villa La Angostura. Villa La Angostura pasó ahora ya finalmente a la unidad fiscal. La unidad fiscal cuenta con un fiscal que es el doctor Delillo, que está abajo, el doctor Ayos, que es el asistente letrado, y el doctor Vázquez, que es funcionario, y 3 empleados. Podemos ver que es un organismo que tiene como un exceso de personas. La planificación que yo tengo en ese punto es desafectar al doctor González, que es el funcionario. Eventualmente habría que, como costo extra, si se quiere, o llamar a un concurso o recategorizar al funcionario, porque es lo que antiguamente se llamaba como asistente, perdón, como prosecretario. Ahora hace 12 años tiene el nombre de funcionario. Es el cargo que generó un precedente en el tribunal, que es el caso Enríquez, a partir del cual se impugnaron determinadas resoluciones por un funcionario que, según ley orgánica, y bueno, los planteos y el tribunal de impugnación en su momento dijeron que no podía realizar audiencias. Entonces, la jurisdicción es grande, podrán ver, la conocen seguramente. Entonces, el narcomenudeo, con una sola persona a cargo, digamos, a cargo fiscal jefe, por supuesto, pero con una sola persona que sirva de equipo de apoyo al fiscal jefe, que es el doctor Surá, no basta, entiendo yo. Villa La Angostura está cerca del Paso Cardenal San Moreno, está cerca de San Carlos de Bariloche, una ciudad muy grande, con lo cual entiendo que hay que tener una presencia exclusiva de narcotráfico, digamos, del narcomenudeo en esa localidad para que pueda coadyuvar con el doctor Surá
y poder también ejercer de manera eh, más adecuada lo que es el turno permanente de narcomenudeo. Y continuando con el programa, lo relativo a los turnos son sumamente importantes porque actualmente los turnos eh, están totalmente desbalanceados. La atención del teléfono es un gran problema en la cuarta, y lo que yo voy a proponer es la normalización de los turnos en toda la circunscripción, teniendo en cuenta la unidad de de la Fiscalía. Y con esto va a permitir que hay 10 funcionarios los cuales atenderán el teléfono una vez por semana, una semana, digamos, con una fiscalía de forma pasiva, es decir, 4 fiscales que de manera pasiva manejan el turno, y de esa forma agilizarlo y hacerlo más llevadero para las personas, si no es imposible. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Tengo más, pero... No, pero me ha hecho un desarrollo bastante profundo, así que creo que como para poder seguir con la rueda de preguntas, Entiendo. si no vuelvo a repreguntar después, ¿sí? Dígame. Doctor, buen día. Bueno, lo escuchaba en su plan de trabajo y me gustaría saber qué opinión tiene de la FICUS, cómo se trabaja, si hay que mejorar algo, cómo la ve, y que me cuente un poco cuál es la relación que tiene con la policía desde Fiscalía, o implementaría el trabajo con ellos. Bueno, vamos. Eh, la relación con la oficina judicial, en términos laborales, entiendo que es muy buena. Hay que comunicarse. Antiguamente se hacían reuniones donde se juntaban el fiscal, el defensor, los asistentes, la directora, la subdirectora, los funcionarios de la oficina judicial, y realmente todo lo que se estaba haciendo mal o generaba algún tipo de inconveniente, se trabajaba en una mesa de trabajo como esta, y se lograban cosas muy buenas. Es la realidad. Con el tiempo, eso se dejó de hacer. Eh, ¿Por? y calculo yo que, eh, a ver, a finales de mi gestión como fiscal, eso se dejó de hacer porque, nada, los grupos humanos muchas veces, al ser organismos distintos, se generan rigideces. Por motivos laborales, claramente, agendamientos, quizás algún agendamiento erróneo o alguna situación que se genere con las agendas, genera rigideces, y nada, las personas muchas veces, no hablo de las personas como si yo no fuera una persona, muchas veces no saben solucionar los problemas dialogando, juntándose en esas mesas de trabajo, y eso puede llegar a dar lugar a algún tipo de desencuentro en lo que es la dinámica diaria de las agendas, y el trabajo con las oficinas. Pero no quiero que se vea esta apreciación como el desastre o la debacle de trabajo que se genera en ambas organizaciones. No es así. El trabajo sigue, las agendas se fijan, los juicios se realizan, pero yo vería con muy buenos ojos, y lo promovería, de hecho, que se vuelva al trabajo, no sé, cada 15 días, una vez al mes, mesas de trabajo, la gente que está lejos por Zoom, y que se participe y poder mejorar y decir, che, bueno, a ver, tengo estas audiencias, este tipo de delitos. ¿Cuándo lo podemos fijar? Veamos una agenda, porque recuerden, el trabajo de la Fiscalía no es solamente estar en la televisión, en la audiencia. Hay un trabajo infernal que es lo que lleva a tener casi 5.000 legajos en una unidad fiscal. Hay un montón de cosas que hacer, entonces esa coordinación es también efectiva, y entiendo que debe volverse a hacer esas reuniones. Lo más cercano que se realizaba al final eran correos electrónicos o grupos de WhatsApp para poder trabajar alguna problemática puntual. Pero yo propondría, y lo voy a hacer en el caso de que surja digamos, electivo para el cargo, ese tipo de trabajo. Sí, bueno. Y la relación con la policía,
hay un tema. Yo conozco a la policía, tuve siempre excelente relación durante mis 19 años en la localidad, pero ¿qué pasa? La policía cambia cada 2 años. Es decir, yo conozco un montón de gente que inclusive yo pude consultar para el examen, hacerme de información, policías, pero que están en otras localidades. Esa es la gran realidad. No hay permanencia de la policía en la provincia que me permita a mí decir, no una amistad, pero sí un trato tan fluido que me permita llevar el trabajo, digamos, de una manera distinta. Pero tengo excelente relación, siempre la he tenido, nunca he tenido ningún conflicto, trabajamos muchos años con la policía. Y esta pregunta me da el pie justamente para poder introducir un temita que no es nuevo, pero no, entiendo que no fue abordado, va a tener su momento, seguramente, y que está en el Código de Procedimientos, que es lo que se denomina policía judicial. La policía judicial, si miramos organismos como el Ministerio Público de Cava o Córdoba, que tienen unas policías judiciales enormes. Yo tuve la oportunidad de visitar la de Cava. Es un trabajo brillante como hacen, obviamente a partir de mucho presupuesto. Esto no hay que negar. No es tan sencillo de generar una policía judicial, pero ¿cuál es el punto y la vinculación con la policía? Recuerdan que les dije que San Martín de los Andes tiene un comando radioeléctrico que solamente hace prevención. Bueno, esto es lo mismo. Esto es generar un cuerpo de investigadores autónomos del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, porque se nutren muchas áreas, y poder dejar a la policía su trabajo natural, que es la prevención, y dejar de lado funciones que quizás podrían tener más eficiencia de otro lado, a partir de la capacitación y demás, y sin dejar de mencionar que esto ha sucedido en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde mucho personal de la policía se traspola a partir de los debidos concursos o formas de elección a la policía judicial. Bien, gracias, doctor. Bueno, Y buen día. muy bien. Yo le quiero consultar sobre lo que usted considera como cuáles son sus fortalezas y debilidades, y después por otro lado, por qué considera que debe ser elegido como, bueno, para el cargo también, concursal. Bueno, yo creo que las fortalezas creo que las pude mencionar. Creo que mi arraigo es una situación muy interesante en la zona. 10 años en una ciudad, 9 en la otra, trabajando asiduamente. No he vivido en Villa Langostura, pero la conozco mucho por el trabajo en el juzgado de instrucción, también subrogando al doctor Delillo en esa función. He tenido que trabajar mucho también en Villa Langostura. Y el conocimiento que tengo de los distintos elementos. Muchos se han jubilado, se han ido, pero muchos se han ingresado, y tengo un conocimiento bastante importante de los elementos que conforman la fiscalía, que es algo que me va a permitir, entiendo, armar estos equipos de trabajo de manera eficiente, es decir, según las habilidades de cada uno de los distintas personas que componen el Ministerio Público Fiscal. Por el otro lado, tengo que trabajar en lo que es entender el tiempo y las formas que tienen las personas para poder llevar adelante las tareas. Esto viene de la mano de una exigencia que una persona tiene, yo tengo, para poder digamos, llevar adelante la tarea. La tarea del fiscal jefe no es de escritor. Es una persona que tiene que estar con los fiscales, ir a los hechos cuando son sumamente relevantes, tiene que estar en el terreno, y gestionar. La gestión es trabajo. Esto tiene que ser entendido de esa manera. Y sobre ese punto tengo que trabajar.
la última parte de su pregunta. Yo, yo soy una persona que, soy una persona que cree en el Consejo de la Magistratura. Yo creo, y esto lo ha demostrado, muchos de ustedes han estado en varios concursos donde yo he participado, como fiscal jefe, como juez de garantías, y, digamos, apunto el sistema que maneja el Consejo de la Magistratura. Y la verdad que ver esta oportunidad muy generosa, tan buena, me va a permitir a mí poder seguir con mi vocación. La carrera judicial no es estática, la carrera judicial es dinámica. Yo entiendo que es un conjunto de madurez personal y, por supuesto, madurez académica. Cada paso, la carrera judicial, desde mi óptica, tiene una explicación natural. No suceden las cosas del día a la noche. Y yo creo encontrarme en una posición de madurez y de madurez personal, en persona y de experiencia. Cuento con la experiencia, entiendo que la tengo, y bueno, la capacitación, el conocimiento. He realizado tres posgrados a lo largo de mi carrera, posgrados con carga interesante de maestrías y de especialidades que me dan sustento como para poder avanzar en esta posibilidad. Ese es mi pensamiento. Muy bien, gracias. Y para mí es suficiente. Muchas gracias. Bien, comentario nada más. Se está trabajando en un proceso informático que tiene conocimiento en el sistema de la OFICU, digamos, que va a impactar en el trabajo de fiscalía, en el tema del agendamiento, que es una situación que siempre causaba estrés en la relación. De esto viene a cuento del relato, ¿no? Que más tareas más duras que hay, me parece, dentro de los procesos de dirigir una oficio, sea el proceso de oficio penal, civil o laboral, mucho más o familia, mucho más en las primeras que en otras sanciones judiciales, por la carga laborativa, y ahora se está trabajando en una cuestión mucho más compleja y tiene que ver con esto que va a atravesar todo, que es la digitalización y el desarrollo de software en temas de legajos, ¿no? Que esto va a dar mayor transparencia a todos y mayor visibilidad en el trabajo y cuestiones que se van a poder proyectar anticipatorias, ¿no? Así que muchas gracias por haber hecho la entrevista y un placer ha sido hasta ahora, ¿no? Creo que compartimos con todos Bueno, la verdad que yo me sentí muy cómodo. No en la primera entrevista que tuve en el Consejo de la Magistratura, debo reconocer que por un tema de espacio, digamos 200 personas más o menos en una sala muy chiquitita, y fue dura. No, les agradezco la oportunidad. Nada, eso. Gracias. Chao.